Y seguimos en vivo en toda América Latina con las repercusiones que dejó esta elección en Venezuela. Y me quiero ir a Chile, uno de los países sin dudas más afectados por la crisis venezolana. Allí está Lucía López. Lucía, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Darío. Y un país con un jefe de gobierno que se transformó en el primero en poner en cuestión las elecciones y en exigir el resultado de observadores internacionales antes de reconocer el triunfo de Maduro o cualquier otro triunfo que haya arrojado esta elección venezolana según las actas, cuando sean estas oficialmente reconocidas, conocidas y reconocidas, abriendo así lo que terminaría pasando con otros jefes de gobierno a nivel regional, a nivel mundial y también con directores de organismos internacionales, como por ejemplo el propio Josep Borrell. No es muy distinta la realidad en Chile de la que contaba nuestra colega de la Deutsche Welle, ¿no es cierto? Aquí un 0,5% de las personas que pudieron haber votado estaban habilitadas para votar, y estoy junto a Marcos Garzón, quien era testigo precisamente de Edmundo González y una de las pocas personas de la oposición al régimen de Nicolás Maduro que pudo estar adentro precisamente del proceso electoral, de la embajada, donde se produjo precisamente aquí en Chile el proceso electoral, el único lugar en todo el país donde podían votar los y las venezolanas que consiguieron cumplir con todos los requisitos. Primero, Marco, muchas gracias por esta conversación y preguntarte antes que todo cuál es el ánimo de hoy. Hoy día amanecemos con mucha fuerza, con mucha valentía, pero sobre todo con la disposición de seguir luchando. Estamos en un proceso de revisión que está siendo liderado desde Venezuela, esperando las instrucciones correspondientes para los pasos a seguir. Darío, quiero darte la palabra de inmediato para que tú le puedas preguntar algunos datos que me ha estado contando de cómo fue la elección acá, cómo fue el triunfo y también qué es lo que están recibiendo información allá en Venezuela, porque tiene contacto directo con el comando de Edmundo González. Muchísimas gracias, Lucía. Marco, un gusto saludarte. Obviamente las irregularidades fueron múltiples y visibles en Venezuela. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el caso de Chile? ¿El proceso funcionó con transparencia? Recordemos que en el exterior el proceso es manual, es con papeletas. Acá el proceso, debo decirlo con toda responsabilidad, fue un proceso bastante organizado, fue un proceso muy cordial y un proceso transparente donde estuvimos las partes involucradas. Bien. Y el resultado que termina siendo, no sé si está la posibilidad de contarlo. Solo te puedo decir que Edmundo González Urrutia ganó en Chile por una mayoría aplastante. El pueblo salió, el venezolano en Chile votó, respondió al llamado y decidió por Edmundo González Urrutia. Y tienes los datos, tú me los contabas, ¿no es cierto? El porcentaje de votantes aproximadamente superaba los 1.800. ¿Cuál fue el resultado específico que tú pudiste ver? Porque te quedaste hasta el final acá. Como tú decías, el proceso aquí sí fue transparente, algo que no sucedió en Venezuela. Por una decisión de normativa, solo les puedo decir que más de 1.400 venezolanos salieron a votar y votaron en mayoría. Será el ente rector, las instancias correspondientes de Venezuela, tanto del comando o como todas las direcciones nacionales, quienes emitan los resultados correspondientes. Pero le puedo decir con toda la seguridad que fueron más de 1.400 venezolanos que salieron a respaldar a Edmundo González Urrutia en Chile. Y Marco, a ver, Darío, por favor. Sí, claro, casi que en un plano hasta más personal que político, me gustaría consultarte cuál fue tu reacción y de aquellos que están allí contigo siguiendo lo que pasa en Venezuela cuando el CNE daba estos datos tan inverosímiles. Nosotros mantuvimos la calma, mantenemos la calma, nosotros estamos tranquilos porque el pueblo respondió, el pueblo decidió. En ningún momento nosotros ni nos amedrentaron, ni nosotros nos pusimos en posición defensiva, no hubo confrontación, mantuvimos la calma, la coherencia, pero mantuvimos la defensa del voto hasta el final. Ya de acá lo que nosotros nos espera es ver las decisiones que se van a tomar y el proceso de decisión que va a tomar el candidato Edmundo González Urrutia, conjuntamente con María Corina Machado, quien fue que ganó la elección primaria, sobre todo acá en Chile, por una mayoría aplastante en octubre del año 2023. Marco, quisiera preguntarte sobre la información que tienes de la entrega de actas, que esto es bien importante, ¿no es cierto? O sea, se ha sabido que el Consejo Nacional Electoral decidió definir
qué tipo de actas daba a conocer y definir que en ese tipo de actas, con esa cantidad de actas, había un 80% de resultados que ya marcaban para ellos una tendencia, aunque es una decisión que no se sabe en qué se basa, no es una tendencia que vaya siendo el resultado de lo que van arrojando las urnas, que se van conociendo, sino que precisamente sobre eso te quiero preguntar. ¿Qué se sabe de esas urnas que no se han dado, de esas actas que no se han dado a conocer allá en Venezuela? ¿Cuál es la información que les llega a ustedes directamente? La información que nosotros tenemos es la que es de dominio público. Hay inconsistencias en el proceso, en la transmisión de datos, en las actas, hay irregularidades, hay persecución a los testigos, tomas de centros o locales de votación de manera irregular y que el comando está trabajando sin descanso desde el día de ayer para recopilar toda esa información, para hacer todo lo correspondiente. Allí nosotros tenemos la representación en el Consejo Nacional Electoral de Delsa Solórzano con Merkin Rocha y con José Caldera, quienes son los testigos de Edmundo González Urrutia, y son ellos los voceros por parte del comando en emprender las acciones conjuntamente con el candidato y con María Corina Machado en este proceso. ¿Y cuántas actas les han llegado hasta el momento? Esa es una información que se está manejando a nivel de Venezuela. Repito nuevamente, es algo que lo comunican ellos autorizados. Solo les puedo decir que acá en Chile tenemos las actas, enviamos las actas a Caracas, se nos fue entregado los ejemplares correspondientes de acuerdo a la ley de procesos electorales y fue un proceso bastante coordinado acá en Chile y nosotros respondimos con lo que correspondía, al igual que la otra contraparte también correspondió con lo que le tocaba durante el proceso. ¿Y cuándo se van a tener esas informaciones? Imaginamos que en el transcurso del día, por ahora nosotros estamos esperando esos lineamientos. Recuerden ustedes que nosotros estamos en un proceso de revisión, sobre todo el comando de campaña en Venezuela, ajustando, revisando, viendo allí y contemplando, porque estamos en un momento, además de histórico, bastante dedicado y tenemos que ser muy responsables ante la opinión pública en dar cualquier tipo de información y qué más que hacerlo que nuestros voceros y sobre todo la representación del comando de Edmundo González Urrutia ante el CNE, quien le corresponde legalmente emitir cualquier tipo de información correspondiente al candidato. Y desde ese punto de vista, y te doy de nuevo la palabra, Darío, ¿de qué manera la comunidad venezolana en Chile está recibiendo las directrices respecto de qué hacer y qué no hacer? Porque, por ejemplo, ayer te contábamos y les contábamos, ¿no es cierto?, a nuestra audiencia en Latinoamérica, habían miles de personas alrededor de la embajada venezolana. Nosotros pensamos que cuando se se entregaban los resultados, iban a quedar destrozos, iban a producirse manifestaciones negativas, quizás, sin embargo, la actuación no fue esa. ¿Cuáles son las directrices que le ha llegado a la comunidad venezolana respecto del cómo actuar mientras se esperan resultados oficiales? Nosotros acá se nos encomendó cuidar los votos, que las personas estuviesen afuera del local de votación, que era la embajada ubicada en la comuna de Providencia, donde asistieron una cantidad importante de venezolanos a quienes le agradecemos que acudieron a respaldar, que acudieron a votar y que respondieron al llamado que se le hizo durante todos estos tiempos. Ahora, en este contexto del tema de cómo se va a manejar la información, desde la dirección del comando, conjuntamente con las centrales de comunicación, organización electoral, estaremos reunidos en los próximos momentos para esperar los lineamientos que vienen desde Venezuela y me imagino que será al final del día que tendremos una respuesta, pero que viene directamente desde Caracas. Darío, por favor. Última pregunta por mi parte, Marco. Obviamente la palabra final la tendrá aquí María Corina Machado respecto de cuáles serán los pasos de la oposición. Pero vos, personalmente, ¿cómo crees que se puede revertir esto que ya parece un hecho consumado? La participación ciudadana fue muy importante, la defensa del voto también, y el voto se sigue defendiendo. La defensa del voto no culminó nada más anoche, la defensa del voto también culmina en esa recaudación, en esa fiscalización y en esa revisión de esas actas. Es allí donde está la principal resolución de lo que se viene más adelante, el tema de las actas, el tema de la transmisión de datos, que se tiene que corresponder el CNE de manera imparcial ante el país. Los está observando el mundo, los está observando la comunidad internacional, pero sobre todo los está observando la población venezolana. La historia los juzgará. Claro, la historia lo juzgará, pero tú tienes razón, Darío, pareciera ser un hecho consumado. Él que al menos con esta presión internacional que había, Nicolás Maduro decidió avanzar en un proceso electoral completamente viciado, pero será esa comunidad internacional quizás y hoy día, ante la falta de reconocimiento del triunfo de Maduro de varios gobernantes de izquierda o de derecha, quizás donde esté la respuesta precisamente a la presión que pueda revertir este proceso si es que las actas terminan confirmando lo contrario. Muchas gracias, Marcos Garzón.
son testigos de Edmundo González aquí en las elecciones venezolanas en al menos Chile. Que esté muy bien. Adelante, Darío. Gracias, Lucía. Gracias, Marco.